Bueno, ¿qué puedo decir? 50 años. 50 años para la planta de Buelna. 50 años de trabajo duro. 50 años de entusiasmo. Hoy acabo de pasar casi un día en la planta a visitar, a encontrar a la gente. Y desde 50 años se puede ver el esfuerzo que se ha hecho en esta planta. 50 años de entusiasmo para hacer de esta planta lo que es hoy. Para todos los que han trabajado en esta planta desde tantos años, os quiero decir gracias, porque esta planta ahora está casi de las mejores plantas que tenemos en frenos, y quiero que con todos esos esfuerzos que habéis hecho uno detrás de otro, pues esta planta seguirá siendo muy fuerte en el futuro. Muchas gracias para todos. Se cumplen 50 años de historia industrial, medio siglo de hitos y vivencias donde el éxito se ha forjado a través de las personas. Personas que lucharon por mantener vivo nuestro legado, un camino que comenzó cuando el futuro era incierto. El 17 de diciembre de 1975 amaneció gris en el Valle de Buelna. Aquel día, 2.200 trabajadores de Audi recibían la noticia que nadie quería escuchar. El despido masivo que marcaba el final de una etapa. La fábrica que había dado vida al valle se apagaba y con ello peligraba el sustento de cientos de familias. Todo esto comenzó cuando cerró Audi. Éramos 2.200 o 2.150 trabajadores, que era un volumen muy amplio, que era lo más volumétrico que había por el norte de España en aquellos años, y bueno, y cerraron. Entonces pensamos que teníamos que hacer algo para resolver nuestro problema. ¿Qué se nos ocurrió? Hacer una marcha desde Los Corrales hasta Santander. En un gesto que aún hoy se recuerda, los trabajadores emprendieron una marcha de 40 kilómetros a pie hasta Santander. No era solo una caminata, era el valle diciendo que no pensaba rendirse. Veníamos de una situación de desempleo, que nunca lo habíamos experimentado, y todos estábamos desempleados y estábamos deseando de agarrarnos lo que sea, y nos volcamos en lo que fuera, en lo que nos diese, que era trabajo. Y esta marcha dio sus buenos resultados, porque al cabo de algún tiempo varias empresas se interesaron por nosotros. Tras el cierre de Audi, sus instalaciones y plantilla fueron absorbidas por varias empresas que se instalaron en el valle. Una de ellas fue la estadounidense Bendix, que inició una nueva etapa industrial bajo el nombre de Bendibérica. 19 de mayo de 1976. Ese día comenzamos 19 personas aquí a trabajar, aunque el contrato absorbía a 225, pero decidieron solamente incorporar 19 personas, entre las que yo estaba. Esto comenzó no precisamente aquí, comenzó en una nave que fue almacén de Audi y estaba al lado de la nave 7000, junto a la cooperativa del antiguo Quijano. Era un solar donde no había nada de máquinas ni nada. Era un almacén, entonces había que adaptarla para su nuevo uso. De esto se encargaron los mismos componentes de la plantilla, porque entre ellos había mecánicos, electricistas, albañiles, carpinteros, fontaneros. Y nosotros teníamos claro que las máquinas nos venían de una fábrica que había en Pamplona, la fábrica de Urra. Las máquinas iban llegando poco a poco, y a medida que llegaban las máquinas y las íbamos instalando, pues íbamos llamando a la gente, y dependiendo del programa que había, pues ese mismo día por una máquina empezaban a trabajar 3 personas, mañana, tarde y noche. Y yo empecé a trabajar para cubrir el tercer turno y trabajar las 24 horas, porque entonces no se trabajaban las 24 horas. Recuerdo que una de las máquinas tuvo que desmontar el tejado para poder meterla, que era la Bendix 1, donde hacíamos cilindros de rueda.
Como era una estructura de almacén pequeña, hubo que la 21, la Michigan, romper el tejado e introducirla con una pluma por el tejado. Y bueno, y había de todo. Mientras se levantaba la que sería la fábrica definitiva en la recta de la Agüera. Poco a poco fue creciendo la plantilla, incorporándose empleados. Allí todos hacían de todo. Había un objetivo común: que la fábrica arrancara y que el valle volviera a respirar industria. La planta se construyó para fabricar cilindros de rueda turismo. Teníamos unos programas de 120.000 al mes. Durante ese tiempo la gente estábamos dedicados a estas labores, hasta que en 2 años nos trasladamos aquí porque allí ya no se podía perder. Nosotros veníamos todos los días de la nave que teníamos en lo que era Quijano, que todavía era Quijano, y de ahí veníamos todos los días en coche con las piezas en bruto para mecanizarlas aquí, que estuvimos, pues estaríamos 3 o 4 meses, estábamos así, yendo y viniendo todos los días de allí a esta planta que tenemos ahora. Mientras estos compañeros hacían este trabajo, el jefe de producción y yo, como responsable de calidad, marchamos a Barcelona. Allí estuvimos varios días conociendo el nuevo producto, que para nosotros era totalmente nuevo. Cuando volvimos, pues la nueva empresa, además de traernos trabajo, nos trajo nuevas tecnologías. Y me explico. Por ejemplo, se empezó a aplicar el control estadístico. Para nosotros eso era totalmente nuevo, porque en nuestra anterior empresa se hacían controles 100%. Totalmente antieconómico, porque teníamos una cantidad de mano de obra indirecta. Cuando estábamos aquí, las primeras piezas que se hacen, frenos de disco que se hacen en los tornos, a mano, es decir, con mucha paciencia en los primeros prototipos que se hacen. Entonces después, evidentemente, se hace el transfer del PL2, transfer de 2 bocas, se hace también alguno de una boca, y ya viene el transfer de serie cuarta, que viene en el año 81 largos, y ahí ya se empezó a trabajar y se hacían ya pues casi 1.200 piezas, 1.300 piezas. Se hacían piezas, en vez de ser transfer lineales, eran mesas circulares, con sus diferentes multiproblemas que tenían, porque a veces no apoyaban bien, las piezas salían descentradas, no coincidían, pero bueno. A finales de los años 80 y comienzos de los 90, la planta dio un salto tecnológico importante. En 1990 llega y se instala la línea de mecanizado conocida como la serie quinta de Ford. Se trataba de una nueva generación de líneas automatizadas para la fabricación y mecanizado de componentes de freno diseñadas para aumentar la capacidad productiva, mejorar la calidad y responder a las nuevas exigencias de los fabricantes europeos. La serie quinta fue un récord a batir y se batió, claro. La serie quinta fue importante porque éramos proveedores únicos de Ford. El volumen se llegó a hacer 2.500 piezas por turno. Se mejoró ostensiblemente, sobre todo en la sujeción de la pieza. Nosotros teníamos muchos problemas de mecanizado porque las piezas se movían, no sujetaban bien en el utillaje y, claro, en un mecanizado, si hay un movimiento extraño, pues rompe la herramienta. Y se evitó bastante rotura y rechazo de piezas, tanto para seleccionar por defectos como por chatarra. La planta dejaba de ser únicamente una instalación consolidada para convertirse en un centro con ambición de crecimiento. Y ese crecimiento exigía algo fundamental: más empleados. La dirección de aquel momento tomó una decisión que marcaría un antes y un después en la historia social de la fábrica: la contratación de más de 60 mujeres para incorporarse al proceso productivo. Cuando el montaje empieza a coger dimensiones ya un poco más elevadas de las que teníamos que tener, desde el comité de empresa se propone hacer que se contraten a mujeres. Hay que mirar también que los años son convulsos. Parece que no, pero los años convulsos. Costó porque no voy a hablar de cierta misoginia, pero sí ocurría, evidentemente. Y donde algunos nos empeñamos en que esto fuese así. Y una vez de que entraron las primeras, nos empeñamos en que no saliesen nunca. Yo empecé en la serie cuarta. Tenía que poner unos rascadores, y me acuerdo que me costaba
porque era complicado. Y siempre me venía Daniel Martínez, que era el subdirector, y me decía que había una chica en Francia que los metía muy rápido. Y yo siempre decía, digo, pues a mí no me va a ganar. Y al final acabé siendo más rápida que la francesa. Bueno, Marina y yo, ¿verdad, Marina? Empezamos en la serie quinta. Fue un reto total porque, claro, era un freno nuevo, no teníamos experiencia, tuvimos que aprender muy deprisa, pero bueno, ¿verdad, Marina? Conseguimos hacer 2000 piezas en cuestión de muy poco tiempo. Para la empresa que llegase la serie quinta de Ford, seguramente fue un reto, fuera parte de que el pedido era bastante alto, porque las líneas de montaje estaban compuestas por mujeres todas. Tuvimos una reunión importante con la dirección en la que nos propusieron que hasta cuántas piezas podríamos llegar a hacer en un turno, y nosotras les propusimos que podríamos hacer 2000 piezas al turno, y lo cumplimos. Cuando empezaron a entrar chicas llevaba aquí 2 años, casi entré con ellas. La verdad que efectivamente, como han comentado, fue una revolución, ¿no? Una empresa solo hombres, empezar a entrar chicas, pues claro, estamos hablando de hace 40 años, ¿no? De hace 30 y tantos años, que bueno, ver a chicas por la fábrica no era lo más habitual, ¿no? Oye, me acuerdo que el primer día que entré súper avergonzada, porque encima es que te miraban todos, te veían como que no ibas a ser capaz de funcionar ni de trabajar como ellos. Claro, se llevaron una sorpresa de que fuimos, vamos, a tope. Creo que llegamos a ser al principio unos 24, así seríamos, y hemos llegado a ser como unas 80, 70, 80. Las mujeres, sobre todo en el montaje o como en toda la vida casi, son muchísimo más hábiles que los hombres, ¿no? Tienen unas cualidades, no sé si es por ser mujer o por qué, que no las tenemos nosotros. Entonces en el montaje fue, vamos, una revolución. Hemos estado retadas desde que empezamos aquí. Los veteranos y los hombres en general aquí han sido muy buenos compañeros. Yo me he sentido siempre muy bien arropada y muy bien acompañada por los hombres, da igual en el puesto en el que estuvieran, siempre se ofrecen a ayudarte. Hemos sido bastante iguales a ellos, siempre. No hemos tenido ningún problema de discriminación para nada. Nos ayudaban. Yo creo que fuimos la alegría, ¿verdad? Cuando Sí. entramos en el montaje, Sí. en la fábrica, fuimos la alegría de la fábrica. Sí, 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 es verdad, es verdad. Subieron las producciones, menos rechazos, o sea, hubo un montón de cosas encima de la mesa con aquellos datos que tapaban muchas bocas. Y eso al final, pues bueno, dio su fruto. Cambió la cultura interna. La planta empezó a hablar no solo de producción y calidad, sino también de igualdad, integración y futuro. 2 años después, en 1992, llega y se instala la línea 5 de mecanizado, conocida como Transit 92. Esta denominación hacía referencia a la implantación de nuevas líneas y adaptaciones productivas destinadas a fabricar componentes de freno para un importante programa europeo de vehículo comercial lanzado en ese año. La Ford Transit no fue solo un proyecto más. Confirmó que la planta del Valle de Buelna estaba preparada para competir en mercados exigentes, adaptarse a nuevos modelos y responder a plazos cada vez más ajustados. En 1992, la planta de Buelna afrontaba un problema serio: altos niveles de chatarra y un proceso inestable en el mecanizado del alojamiento de pistón. Fue entonces cuando desde la propia ingeniería de la planta se encontró la solución. En el año 92 empezamos con el Transit 92, que fue pues cuando se empezaron a crear grupos de trabajo, que el objetivo era hacer 1000 piezas y estábamos haciendo 200, 300 piezas turno, que no llegábamos a lo que el cliente nos pedía, ¿no? La Ford Transit llevaba la pinza que hacíamos, que era un bipistón, en el Transit 92. Lo que no teníamos era capacidad para hacer todos los frenos que necesitábamos hacer, ¿no? Un equipo técnico de la planta de Buelna desarrolló una adaptación mecánica que permitió dotar a la máquina de un tercer eje funcional y, sobre todo, diseñó una herramienta especial que integraba varias operaciones en una sola. Aquella herramienta sería conocida en todo el grupo como la Spanish Tool. Un icono en esta empresa y en el resto del grupo. ¿Por qué y cómo nació esta herramienta? Esta herramienta nació en principio con el objetivo de mejorar el coste y el tiempo de paro en hacer el alojamiento de pistón.
El mayor problema de calidad que teníamos en la fábrica era hacer concéntrico la parte más importante de la pinza. Se consiguió centrar la ranura con el alojamiento de pistón y se quitaron todos los problemas de calidad que teníamos. De hecho, esta herramienta se le llama hoy, todavía después de 25 años, la Spanish Tool, porque tuvo una repercusión a nivel mundial. Está puesta en todas las plantas de hoy de Astemo. La Spanish Tool fue una innovación nacida en Buelna que transformó el proceso de mecanizado al integrar varias operaciones en una sola, mejorando la concentricidad y eliminando prácticamente la chatarra. Entonces cada uno tirábamos al principio, cada uno para un lado, y esta es la importancia de tener, pues eso, crear grupos de trabajo donde puedas pensar en equipo, trabajar en equipo y llegar a estas conclusiones, ¿no? Como se suele decir, un jugador gana un partido, pero el equipo gana la liga, ¿no? Su impacto fue tal que recibió reconocimiento a nivel europeo y supuso un motivo de orgullo para la plantilla. En 1994, Bendix pasó a integrarse oficialmente en un gran grupo industrial estadounidense. Se organizaron divisiones, se reforzó la estructura internacional y la marca Bendix comenzó a diluirse bajo la identidad corporativa de Allied Signal. A finales de los 90, la planta vivió años especialmente duros. España atravesaba una crisis industrial que golpeaba con fuerza al empleo y a la producción. Las huelgas han sido épocas muy duras, pero nosotros de una manera o de otra siempre hemos entregado el material al cliente. Nunca jamás los hemos parado por falta de material, ni incluso en las huelgas más duras. Nada más que muchas veces había que utilizar la imaginación. Una huelga de transporte hay que superarla como sea, con las armas que uno tiene y ya está. La calidad y el servicio y la entrega al cliente es lo más importante que hay en una fábrica. El que da trabajo es el cliente, el director tiene otros cometidos, pero el que da trabajo es el cliente. Si no hay cliente, no hay nada. Aquí, para que no parasen las fábricas de Europa, ¿qué hacíamos? Nos inventábamos lo que no estaba escrito. Salíamos con monovolúmenes, con autobuses, con helicópteros, con aviones. Hemos organizado helicópteros para llevar piezas a Vitoria, a un hangar de Vitoria, y en el helicóptero, cada vez que se llevaba una carga, iba alguien de la planta de Buelna con la documentación, la factura, el albarán. Cargábamos aquí en un helicóptero que iba al aeropuerto de Santander, en el cual había un avión ruso muy grande, un Antonov. Lo que hacíamos es desplazábamos a media oficina de logística a los aeropuertos y estaban allí y trabajaban allí una semana y facilitaban la labor de embarque, de embalaje, de etiquetado, de todo, ¿no? Y iba y venía un helicóptero y íbamos, yo no sé si serían 10 o 12 monovolúmenes que cargábamos también para pasar al helicóptero y cargar el avión lo más rápido posible. Y alguna de las veces se fue con algo más que no se podía decir lo que era, porque el piloto decía que no. Que una de las veces, me acuerdo del avión, que digo, no despega. Las plantas de Fiat en Italia se paraban por falta de frenos de Marbella. Y resulta que Buelna, o éramos un poco adelantados o lo que sea, entonces no sé de qué condiciones se produjeron, que teníamos stock de piezas montadas y cogimos un autobús, vinimos a las 2 de la mañana, reagrupamos gente y rápidamente todo el mundo estuvo de acuerdo, vinieron por la noche. Y metimos 16 o 17 toneladas de piezas en los bajos del autobús. Que pensábamos echar más, pero es que las bodegas del autobús no daban más, se hundían. Entonces la gente que iba sentada iba con los pies en alto, como que íbamos de excursión. Y Marina iba, la única mujer que iba adelante con el chofer, como si fuese de turis, y los demás íbamos repartidos en asientos, ocupando todo el autobús, que éramos 14 o 15, el autobús era de 60 plazas. Pero hemos llegado a Francia y en Francia los franceses los han retenido. Entonces a mí me pidieron la documentación, yo les entregué la documentación de la carga, les expliqué que había una huelga muy fuerte de transportes en España, teníamos que entregar esas piezas y tenían que salir desde fuera de España. Y entonces cada hora de parada de la línea de montaje de Fiat nos hacían una imputación económica.
y conseguimos sacar las piezas y que llegasen a cliente y no parar también. El trasvase de piezas llegaron a cliente y nos felicitaron a todas las plantas de Buelna por lo que habíamos realizado. Épocas muy difíciles, pero a la vez muy arriesgadas y hasta divertidas. Hemos hecho todo lo que hemos podido por tener piezas. En 1996 llegó un nuevo capítulo. Allied Signal vendía la planta a Robert Bosch y comenzaba una nueva etapa. Con Bosch llegó la modernización tecnológica, la integración en redes europeas de producción y una mayor exigencia en calidad, eficiencia y automatización. La planta dejó de ser únicamente un centro productivo nacional para convertirse en parte de una gran cadena internacional de suministro. Desde el Valle de Buelna, componentes de freno viajaban a fábricas de automóviles de toda Europa. Volvieron los miedos del pasado. Se anunció lo que internamente todos acabarían conociendo como la especialización. La planta dejaría de fabricar frenos completos. Las líneas de montaje serían desmontadas y trasladadas a la planta de Angers, en Francia. A cambio, Buelna recibiría líneas de mecanizado. La especialización fue el plan B sobre Buelna. El plan inicial que había era el cierre. Yo me acuerdo cuando estaba en Francia, en Angers, con Giovanni, viajando en el tren, que me comentaba qué había que hacer para cerrar Buelna y llevar todas las máquinas a Angers, ya que Angers estaba creciendo en maquinaria y en volúmenes y tenía espacio. Y en aquella época me acuerdo comentarle: ¿tú estás seguro que aquí en Angers van a ser capaces de fabricar todo esto? Digo, y además el mecanizado, si la fundición está en España, cuesta menos dinero moverlo mecanizado que moverlo en bruto. Y a partir de ahí me dice: haz unos números y miramos a ver si se puede dejar todo el mecanizado de Europa en fábrica de Buelna. En aquella época estaba Venancio de director, nos reunió aquí a todo el equipo directivo y nos dijo que iba a haber una especialización y que todas las bancos de montaje se iban a ir a Angers y de Angers iban a venir las máquinas de mecanizado. Yo, que en aquella época estaba como responsable de montaje, pues fue un chasco, ¿no? Y fue un chasco importante, pero bueno. Bueno, el proceso de especialización en principio a nosotros nos chocó como era algo que no nos gustaba, porque parecía que era que nos llevaban el montaje, que parecía que era la joya de la corona. Siempre cuando hay cambios está receloso de los cambios. Pensábamos que nos iban a ir llevando poco a poco el trabajo. En el Colegio de La Salle reunieron a todos los obreros, explicó cómo iba a ser la especialización, las ventajas que podían tener, que podía ser para la empresa. Básicamente en aquella época fue cuando yo volví, en el año 2004, y el proyecto era sencillo, entre comillas, que era llevar todo el montaje de Buelna hacia Llisa y llenar esto de fábrica, de todo lo que era el mecanizado de la fábrica de Angers. Para esto hacía falta duplicar el tamaño de la nave, hacía falta meter 2 líneas de cincao. En aquella época había previsto poner una, me acuerdo, nueva, y hubo que meter 2, y todo el tema de know-how, de conocimiento de las nuevas máquinas, más el apoyo que había que hacer a la fábrica de Angers para que fueran capaces de trabajar con nuestro plan, con las líneas de montaje. En el 2005, en marzo del 2005, acabamos de llevar todos los bancos y nos desplazamos hasta allí unas 50 personas, mujeres y hombres, jefes de equipo, mantenimiento, de todos los departamentos, para la puesta en marcha de esos bancos de montaje allí y enseñar a nuestros compañeros franceses a trabajar con nuestros bancos, porque eran un poco distintos a los que ellos tenían allí. Hubo mucha gente de Buelna que estuvo viajando y trabajando en Francia, porque además de esto nos servía para ocupar nuestra gente, porque al perder el montaje teníamos una serie de gente que sí tendrían trabajo con el mecanizado, pero que hasta que no estuviera instalado no tenía nada que hacer. La parte técnica fue brutal, o sea, el montaje es muy sencillo de mover. La parte más importante fue traer aquí el mecanizado. Mover una línea de mecanizado es muy costoso. Se trabajó muchísimo, la gente de mantenimiento peleó y luchó de una forma que fue indescriptible, porque había que arrancar las máquinas. Me acuerdo una vez que saqué un armario de montaje y había que sacar piezas a la semana siguiente, toda la noche aquí trabajando. Bueno. A mí personalmente me cogió de lleno porque como era el que diseñaba los layouts y hacía las obras civiles, pues fue un momento de trabajo, fue muy duro, muy intenso y de mucho estrés, porque trabajábamos 10-12 horas para poder tener las obras preparadas para cuando vendrían las máquinas, porque era cuestión de cuando llegasen tenía que estar todo a punto para poder poner las máquinas en marcha otra vez. Vinieron las máquinas nuevas y eran máquinas que nosotros desconocíamos totalmente.
no sabíamos cómo ponerlas en marcha y fue una etapa realmente que trabajamos mucho y fue muy duro. Porque tú les estabas quitando el montaje, tenían que ver que iba a llegar cosas. Afortunadamente, hacer obras, la gente veía movimiento y entonces estaba motivada por esto. Para nosotros fue como una inyección de aire el decir, van a traer aquí todo esto y Bosch hizo una inversión muy grande porque amplió, hizo una nave nueva, nos dimos cuenta como que esta fábrica tenía futuro. Al principio lo veíamos un poco complicado todo, pero fue una buena experiencia para nosotros. Pero para mí lo más importante no fue llevar los bancos ayer. Para mí lo más importante ha sido volver a traer un banco de montaje a Huelna y volver a tener montaje en Huelna y ser Tier 1. Fue una experiencia guapa, bonita, pero muy dura. Y al final pues se consiguió. De hecho ahora sé que se han vuelto a traer líneas de montaje para acá, con lo cual para el futuro de la planta está muy bien. La especialización, que en un primer momento se vivió como una pérdida, terminó siendo una decisión clave. Buelna se convirtió en el centro de referencia en los procesos de mecanizado y fincado de pinzas y horquillas para frenos. Hoy, aquella etapa se recuerda como un momento duro, sí, pero también como una transformación necesaria. En 2012 se abrió un nuevo capítulo. Robert Bosch vendía su división de frenos y nacía Chassis Brakes International. La planta de Buelna dejaba de formar parte de un gigante industrial diversificado para integrarse en una compañía dedicada exclusivamente a sistemas de frenado. El freno dejaba de ser una división más dentro de un gran grupo para convertirse en el futuro del negocio. Y bajo esa nueva determinación, comenzaron a llegar mejoras que marcaron hitos dentro de la planta. Entre ellas, durante el 2015 y el 2017, dos nombres que cualquier trabajador recuerda, los hot dogs y los rolling racks. En el año 2015 pusimos en marcha o nació la explotación del proyecto de los hot dogs. Este proyecto nació de las sinergias de especialmente la gente de logística, que era la más involucrada. A Lidia Sánchez se le ocurrió una idea muy buena ya en el año anterior. Consistía en definir tantas plataformas como camiones a expedir. Se reducía el tiempo de carga del camión, se reducía el tiempo de preparación, albaranes, facturas, etcétera, etcétera. Fue un proyecto que dio un impulso reduciendo en mucho la superficie que necesitábamos para almacenar el material a ser vendido. Desde el principio del proyecto, el personal participó en la idea, que les gustó mucho una vez presentada, para el desarrollo. Los carretilleros pusieron todo de su parte desde el principio. La parte de informática también ayudó desde el nivel corporativo como interno en el desarrollo y mantenimiento de la programación necesaria. Simplificó en mucho la tarea y todos vimos grandes avances y buenos resultados con ello. Por su parte, los rolling racks representaban una revolución en la organización del mecanizado y el tratamiento superficial. Incorporaban sistemas más dinámicos de alimentación de piezas, reducción drástica de los stocks intermedios y una mayor adaptabilidad a distintos volúmenes de producción. Yo estuve trabajando en el proyecto de los rolling rack durante los años 2017 que empezamos, y fue un proyecto que no empezó muy bien y después ya le fuimos encaminando mejor con trabajo junto con ingeniería, producción con ingeniería. Y fue bastante costoso el cambio de mentalidad de la gente, de los operarios, de todo el mundo. Pero fue un buen cambio porque pasamos de tener un stock interno aproximadamente de 21 días a tener un stock interno de 2 días, no llegaba ni a 3 días. Y eso es mucho dinero en una planta. Pues pasamos de tener también, no sé, más de una semana en lo que salía la pieza, pasamos a tener 14, 15 horas desde que la pieza la cogíamos, la mecanizábamos, la cincábamos y la sacábamos otra vez por la puerta para vender. O sea que fue un proyecto muy importante que transformó todo lo que es la logística dentro de la planta. Pasábamos de meter piezas en cajas para después sacarlas otra vez de las cajas y volverlas a colgar en un bastidor, a colgar las piezas directamente en un bastidor en el mecanizado. Ahí hubo que hacer todo lo que es el sistema de rolling para poder llevarlos desde mecanizado hasta cincado y por supuesto también cambiar los bastidores de las piezas, porque no tiene nada que ver los bastidores actuales con los bastidores antiguos que se utilizaban.
En 2017, bajo la dirección europea de Chassis Brakes International, se tomó una decisión que años atrás parecía impensable. El montaje volvía a Buelna. Lo que en 2003 había salido rumbo a Angers regresaba ahora al valle, pero esta vez no como una medida de supervivencia, sino como una apuesta estratégica de crecimiento para la planta. Volver a tener esa relación directa con el cliente, eso para mí es muy importante y la verdad me llenó eso. El montaje tiene algo diferente al mecanizado. En el montaje, las líneas de montaje no son individuales, son todas que se trabajan en equipo y hace equipo. Y la gente trabaja muy en equipo, se apoya muchísimo, se ayuda muchísimo. En el montaje antiguo la gente se llevaba fenomenal y la verdad que se trabajaba muchísimo, se ayudaba mucho la gente de un turno a otro y en el mismo turno. La planta no solo mecanizaba, volvía a ensamblar, volvía a completar el proceso, volvía a tener contacto directo con el cliente final. El proyecto implicó inversiones, adaptación de instalaciones, formación, reorganización de equipos y, sobre todo, ilusión. Muchos trabajadores que años atrás habían vivido con incertidumbre la salida de montaje, ahora veían cómo la historia daba un giro inesperado. En el 2018, la planta de Buelna volvía a vender frenos completos a cliente final. En 2019, la planta de Buelna pasaba a formar parte de Hitachi Automotive Systems, iniciando una etapa que evolucionaría con distintas denominaciones hasta convertirse en la actual Astemo Buelna. Una vez más, cambiaba la marca en la fachada, pero dentro seguían con la esencia intacta. En estos años, la planta ha vivido una industrialización profunda. Robotización de procesos, digitalización, automatización avanzada, integración de sistemas inteligentes de producción. El mecanizado de precisión convive ahora con tecnologías de última generación, datos en tiempo real y estándares globales de calidad. La fábrica no solo produce, la fábrica mide, analiza, optimiza y evoluciona. Hoy, el Valle mira hacia adelante con ilusión, con ganas y con la misma determinación que en 1975 llevó a sus trabajadores a caminar hasta Santander. Décadas después, esa misma esencia sigue viva. La tecnología ha cambiado, pero el espíritu es el mismo. Empleados que creen en lo que hacen, que sienten la fábrica como parte de su historia, de sus familias y que siguen apostando por un futuro industrial sólido para el Valle. Porque si algo define a la planta Buelna, no es solo su capacidad de fabricar frenos con precisión, es la capacidad de toda su plantilla, su capacidad de levantarse, reinventarse y avanzar. La tengo cariño, porque empezamos de nada. Hemos estado abocados a paros, hemos sido capaces de romper, ceder por las partes para que esto fuera para adelante, que era el objetivo. Aquí somos capaces de arrancar líneas que en otros sitios sería imposible, de poder sacar producciones cuando otros sitios hubieran rendido. Porque la gente siempre se tiró para adelante y siempre se fue a subir esto. Buelna no sería lo mismo sin la gente que ha pasado. Creo que es el pilar básico que ha logrado superar cantidad de retos y de situaciones complejas que ha habido, como en todos los sitios, y es lo que hace la maravilla de esta fábrica, poderla mantener durante tanto tiempo. Y nos inculcaron algo muy importante, que el espíritu Buelna viene de esa época antigua, de esa gente que empezó con esta fábrica. Aquí todos somos de la misma familia. Implicación, desde el primero hasta el último. Implicación. Yo creo que todo el mundo estaba implicado, sabíamos lo que teníamos que hacer y la gente estaba muy implicada para hacerlo. Compañerismo total. Y yo lo digo por mí. Y como me tocó vivirlo, por eso digo que como compañerismo, chapó. Creo que ha sido una plantilla para estar orgullosos y yo por lo menos personalmente estoy orgulloso del grupo que he pertenecido. Pues fíjate, yo nací en el 76, pocos días después de que naciera esto. Se puede decir que la fábrica me ha pagado los pañales, me ha pagado los potitos, me ha pagado mi carrera. Con ellos formé una familia, pude comprar mi piso, me ha dado felicidad, también me ha dado momentos muy duros, pero en definitiva positivo, todo positivo.
Me han dado la oportunidad de trabajar de lo que yo quería. Yo nunca pensé que iba a llegar donde he llegado. Esto es lo que es hoy por toda la gente que se ha ido, que hay y que seguramente vendrá. He crecido como persona, he crecido como profesional. La gente que estaba aquí me enseñó a trabajar, me enseñó a lo que es trabajar dentro de una empresa y desarrollarme. Parte de mi vida es, además en el pueblo que está, pues todos los compañeros del valle, todo pues es un icono, la fábrica es un icono. En líneas generales puedo decir que es satisfactorio y de hecho si estamos celebrando el 50 aniversario, algo no se ha hecho mal. Para mí la fábrica ha sido, vamos, vernos aquí y recordar aquellos tiempos y dices, bueno, pues hemos sido privilegiados. Hay noches que me he estado soñando que estoy haciendo un informe dimensional para mandar unas muestras a Francia. Que esto no es que tiene futuro, es el futuro. El futuro de muchas familias de este valle. Pues estoy convencido que esta empresa cuenta con una historia de futuro. Creo que estos 50 años son el resultado del esfuerzo de muchas personas que han pasado por esta planta y lo más importante es que todo lo que queda aún por construir, con una visión clara y de futuro y de apuesta por parte de la compañía. De hecho, Driving Our Future Together define el camino que queremos seguir, porque solo llegamos más rápido, pero como bien sabemos en esta planta, el equipo de Buelna, juntos llegaremos más lejos.